Bueno, aquí entramos, ya vimos la parte de preparación y aquí entramos en el plato fuerte del mensaje y él hace una diferenciación de los que son los discípulos de Jesucristo y los siervos de Satanás. Y dice que los discípulos de Jesucristo son ejemplos de cómo interactuar con los demás, especialmente cuando tenemos diferencias de opinión. Los discípulos tratan a los demás con compasión. Los verdaderos discípulos edifican, elevan, alientan, persuaden e inspiran, por muy difícil que sea la situación. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son pacificadores y de esa manera pueden honrar al Salvador. Mientras que los siervos de Satanás tienen el espíritu de contención, fomentan la contención y de esta manera hacen lo mismo que hizo Satanás, ya sea que se den cuenta o no. Entonces, interesante esto, ¿no? Tienen el espíritu y no a veces se conforman con eso, sino que lo fomentan, ¿verdad? Buscan secuaces, como dice el presidente Nelson. Quienes respaldan a Satanás con agresiones verbales no pueden seguir sirviendo a Dios. Juzgan a los demás, replican de manera irada y mordaz a quienes en las redes sociales tienen opiniones políticas o sociales distintas a las de ellos. Y él hace nuevamente otra declaración contundente. Él dice, no se confundan. La contención es mala. La manera en que nos tratamos en verdad importa. Declaraciones que de verdad que no hay espacio ni tiempo para la duda. Son de verdad que frases que nos llevan literalmente a la acción. En la siguiente lámina, Víctor, podemos seguir avanzando en cuanto a este tema de conocimiento, hermano. Y en esta parte, el presidente Nelson menciona muchas referencias de escritura y hace alusión a ambos hemisferios. Él dice, El Salvador aclaró esto a sus seguidores en ambos hemisferios. Y la parte superior de la lámina no fue determinada por el presidente Nelson, sino que yo la coloqué como una guía. Y la guía doctrinal es el mandamiento de amar al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerza, y el segundo mandamiento que es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo, ¿verdad? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, esta es la base doctrinal que el presidente Nelson yo percibí en la que hizo más hincapié en esta fase de conocimiento. Y él menciona escrituras, como él muy bien lo dice, que fueron dadas por el Salvador en ambos hemisferios. Dice, bienaventurados los pacificadores. Dice también, a cualquiera que se te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Difícil eso, ¿verdad? Que os améis unos a otros como yo os he amado, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Todas estas son referencias dadas por el presidente Nelson. En las Américas nos ha dicho, ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, quisiera hablaros a vosotros que sois de la iglesia, que sois los pacíficos discípulos de Cristo. Dice, y se vuelva como un niño, recordarán esto en Mosías, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Dice, aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo. Y ningún hombre puede servir a dos señores. Y hace otra declaración. Hoy pido que interactuemos con los demás de una manera más elevada y santa. No mañana, no pasado mañana, dice hoy. Y nos los está pidiendo nada más y nada menos, si vimos en las primeras líneas, el mismo Señor, ¿verdad? A través del presidente Nelson. Entonces, hermanos, esto es la doctrina en la que el presidente Nelson hizo o se enfocó. Ahora, en la siguiente lámina, Víctor, vamos a ver qué principio se deriva o se desprende de esta doctrina. Lo mencionaba el hermano Alvaradejo de manera sabia en la introducción cuando hablaba de la experiencia. Y el principio, nuevamente en la parte superior, está en una escritura de Doctrinas y Convenios 101.78, no está en el mensaje, simplemente lo coloqué como una guía. Dice esa escritura, para que todo hombre obre en doctrina y principio pertenecientes a lo futuro, de acuerdo con el albedrío moral que yo le he dado, para que todo hombre responda. Quiero que piensen y analicen muy bien esto, para que todo hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio.
El presidente Nelson continúa diciendo que la contención aleja el espíritu y refuerza el concepto falso de que el enfrentamiento es la manera de resolver las diferencias. A veces pensamos que no, él tiene mucho carácter, por eso que él es así. No, es un concepto falso, ¿verdad? Dice el presidente Nelson. Dice que, hablando de la contención, dice que es venenosa. Y dice, ampliando este término, la contención es una elección. Ser pacificador es una elección. Ustedes tienen su albedrío. Ahí nos da el principio el presidente Nelson, para elegir la contención o la reconciliación. Los insto a elegir ser pacificadores, ahora y siempre. Entonces, este es el plato fuerte y quizás hay mucha tela que cortar, hermanos, pero de verdad que lo que nos está diciendo el presidente Nelson literalmente son las palabras dadas por el Señor a lo largo de todas las referencias que él nos brindó. Víctor. El micrófono, Víctor. Tiene el micrófono, exacto. Sí, lo estaba activando. Es muy interesante, Carlos, esta parte de conocimiento, esta parte de la doctrina con la que fundamenta el presidente Nelson la invitación a ser pacificadores. Me gusta cómo lo relaciona con el albedrío en esta última parte que presentaste, cómo él habla de que nosotros podemos elegir si somos contenciosos o si somos pacificadores. Dice que tenemos ese albedrío. Nadie nos impone esa carga de ser contenciosos, nos lo podemos imponer a nosotros mismos y está en nosotros decidir. Entonces, relacionado con la pregunta anterior que hacíamos de si alguien puede cambiar este tipo de actitudes, aquí se refuerza la respuesta, es un sí. Sí podemos porque la elección siempre va a estar en nosotros. No sería justo, ¿no? Que pensáramos, pues yo nací así o derivado de la niñez o de la juventud que yo tuve, que pasé por pruebas muy duras, pues mi carácter se hizo así duro, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, sí pueden ser ciertas esas situaciones, pero no significa que no podamos ser pacificadores, no significa que no podamos ser dóciles y amables. Y creo que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero habla de la caridad. Habla de la caridad como una forma de nosotros contrarrestar esta parte. Hermano Alvaradejo, ¿qué opina de esta parte de conocimiento que nos ofrece el presidente Nelson? Me encanta lo de venenoso. Me encanta. O sea, y yo digo, no os hagáis. ¿A poco no sabemos qué es venenoso? Claro que sabemos. Y lanzamos el dardo venenoso porque sabemos que va a pegar donde duele. Si no, no lo lanzábamos. Así que es muy interesante y al final de toda la presentación necesitamos llegar a 2-3 puntos fundamentales en todo esto. Sabe que el hermano Alvaradejo siempre que dice algo lo dice puntual, porque es como que si me leyera el pensamiento, hermano, usted está trabajando con la telequinesis, algo así. Mire, saben que esto de que a veces sabemos que es venenoso, es interesante. Yo voy a compartir algo que a veces he compartido con amigos más cercanos, ¿verdad? Y a veces no cae muy bien. Y yo lo voy a compartir en esta oportunidad porque quiero que entiendan el punto. El tema del albedrío moral es para actuar, pero en palabras del Elder Berna, es para que seamos agentes y no objetos. Es decir, que el actuar conlleva, y por eso hice énfasis en la palabra, hace un énfasis en que respondamos ante el Señor por esas acciones cometidas por nosotros. Les coloco un ejemplo que lo he vivido en mi país natal, Venezuela. Muchas veces el comentario que escucho de parte de mis paisanos venezolanos en el exterior es que nosotros, los venezolanos, somos víctimas. Somos víctimas. Y por eso tienen que recibirnos o tienen que darnos alguna preferencia en los países o simplemente ayudarnos. Tienen que ser caritativos con nosotros porque somos víctimas. Y la víctima, hermanos, no está reflejada en el plan de salvación. Lo que sí está reflejado es la responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Entonces, hoy quiero de manera humilde compartirles esto que yo he percibido desde hace mucho tiempo. Nosotros no somos víctimas,
somos responsables de nuestras acciones. Entonces, hay una experiencia que durante la conferencia se mencionó, y se mencionó mucho el tercer Nefi. Y en tercer Nefi resalta lo que el hermano Alvaradejo dijo. En el capítulo 6 dice, y no pecaban en la ignorancia, porque conocían la voluntad de Dios tocante a ellos, pues se les había enseñado, de modo que se rebelaban intencionalmente contra Dios. Entonces, muchas veces nos gusta ese veneno, ¿verdad, hermano Juan? Nos encanta el veneno. Nos encanta, es como que está dentro de los pecados favoritos dichos por el presidente Nelson, ¿verdad? Hay que dejar esos pecados favoritos. Y yo, hermano Juan, desde que he visto este mensaje de los pecados favoritos, yo he hecho una lista. Todos las tenemos que hacer. ¿Cuáles son esos pecados favoritos? ¿Qué dejo de hacer de manera, ya sea por comisión o omisión, ¿verdad? Entonces, hermanos, de verdad que yo he tenido esa percepción que muchas veces somos pobrecitos, soy víctima. No somos víctimas, somos responsables. Y en el juicio final, el Señor nos va a hacer responsable, lo dice el artículo de fe número 2, de nuestros propios pecados, no los del vecino. No, yo es que mi papá fue así. No, es que mi hermano fue así conmigo. No, de nuestros propios pecados. Tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de sentir amor y de demostrarle amor a nuestros semejantes. ¿Qué tal, no? Así que, hermanos, debemos de dejar la Coca-Cola. Digo yo, porque si no podemos con la coca, menos con los corajes, oye. De hecho, estaba recordando que, porque insisto, ¿no?, que para algunos puede ser difícil el dominar el carácter, y el ser pacificadores tiene mucho que ver con el dominio del carácter. Y estaba recordando que hay cosas que no salen más que con mucha oración y ayuno. Por ahí algunos hermanos han comentado que a través del templo, de ir al templo y de hacer convenios, también han cambiado en algún sentido su carácter. Yo estoy muy convencido que el ayuno nos ayuda en esto, porque cuando ayunamos, nosotros estamos tratando de dominar nuestro cuerpo, nuestros apetitos. Estamos tratando de que el espíritu sea más fuerte que el cuerpo, y que tomemos las decisiones por el espíritu y no por el cuerpo. Y es lo mismo, ¿no? Cuando estamos en una situación difícil en la que tengamos que hablar con alguna persona de alguna situación, o en la que la situación nos crispa los nervios, ahí nuevamente es el espíritu el que tiene que dominar al cuerpo. Entonces, el ayuno es un entrenamiento para este tipo de situaciones. Entonces, estoy convencido de que esta es no es la única, pero es una de las formas en que podemos dominar nuestros apetitos, y esto incluye dominar nuestro carácter y el cómo tratamos a los demás, es a través de un ayuno. Oye, Víctor, me parece una excelente idea, ¿eh? El ayuno es excelente, nada más que nosotros hemos restringido el ayuno con una temática que es la comida, pero hablando específicamente del tema, ¿qué les parece a todos como práctica hoy para ayudarnos a lograr, a quitar la venenosa contención, que hagamos un ayuno de corajes, por ejemplo? Ayunemos de corajes, hermanos. Y será una práctica para dominar nuestras reacciones genial. No de comida, de corajes. Hágase un ayuno. Póngase en ayuno. Y la ventaja del ayuno de corajes es que puede ser un ayuno por toda la vida, ¿no? El problema de la comida es que no puede usted ayunar toda la vida, pero en el caso del coraje, sí podemos. Hagamos un ayuno comprometiéndonos de vencernos a nosotros mismos, un ayuno de corajes forever and ever, Víctor.